Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Unity Lab completamente en vivo del estudio 19 de Santiago Televisión, también completamente en vivo por Radio USACH 94.5 FM. ¿Cómo les baila? ¿Cómo les va? Recuerden que no solamente nos escuchan, nos ven en vivo por televisión y por la radio, también nos puede seguir diferido las repeticiones que tenemos los fines de semana, bien los capítulos también que quedan en YouTube, en Spotify o de hecho también completamente en vivo a lo largo de todo Chile por la señal de Zapping y de Mundo Pacífico. Una pregunta para empezar esta jornada: ¿por qué algunas personas transpiran más hediondas que otras? Porque a aquel no le ha pasado subirse al metro en hora punta, sentir un olor intenso y no eres tú. Te das cuenta que no eres tú, es alguien al lado tuyo. ¿Por qué pasa eso? Claro, asumiendo que la persona se bañó, se echó perfume, etc. ¿Por qué? Bajo las mismas condiciones, ¿olemos distinto? ¿Hay algo biológico en nuestros cuerpos que cambia? Bueno, es porque no todos sudamos igual. Todos nuestros cuerpos tienen dos tipos de glándulas sudoríparas, pero el tema es que el sudor graso no es hediondo cuando sale de nuestra piel. La culpa del olor la tienen las bacterias que viven en tu piel, y cada persona tiene un ecosistema bacteriano único, que es como una huella digital microscópica. Por ejemplo, algunas personas tienen Masculinibacterium, que produce como un olor a rancio. Por eso los desodorantes, aparte de tener fragancias de distinto tipo, tienen agentes microbianos para matar o frenar las bacterias que producen el mal olor. Y la genética también puede estar relacionada con el olor, porque existe un gen que se llama ABCC11. Y este gen determina no solamente qué tan pegajoso es tu cerumen, un dato por si lo quieres dar también, sino también qué tan oloroso es tu sudor. Las personas con cierta variante de este gen producen sudor prácticamente inodoro. Por eso, en Asia Oriental, donde hay una predominancia de este tipo de gen, es súper raro encontrar desodorantes en las tiendas. Muchas personas no los necesitan o bien ocupan algunos de menor intensidad. La dieta, de hecho, también puede modificar esta fórmula química. Por ejemplo, si comes ajo o cebolla, algunos compuestos de azufre se eliminan a través del sudor, aunque claro, no por comerte un ajo al otro día va a estar completamente hediondo, no todos estos son cambios microscópicos, sutiles. El pequeño gran detalle es que lo que tú consideras mal olor es completamente cultural al final. Estudios antropológicos nos muestran que en algunas culturas africanas y del Medio Oriente, ciertos olores corporales se consideran normales o incluso deseables. O sea, lo que para ti es, comillas, hediondo, para una persona en otro lado del mundo podría ser simplemente humano. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Revisemos nuestras redes sociales, ¿te parece? Porque aparece un QR aquí abajo a la derecha en la pantalla que tú lo puedes escanear y te vas a ir a todas las preguntas curiosas respondidas por los expertos apropiados, como por ejemplo, ¿la marihuana mata neuronas? ¿La lava es lo más peligroso de un volcán? Entre tantas otras que tenemos ahí en nuestras redes sociales, @Santiago TV, @Diario USACH, Radio USACH y @USACH Oficial. La última que subimos fue de hecho un poco especial porque no respondía a una pregunta particular. Tuvimos una conversación con nuestro columnista, el filósofo crack Mario Sobarzo, hablando sobre la triste realidad de la risa. Así que encontramos anécdotas tragicómicas y las analizamos desde la filosofía. A ver cómo fue eso, revisémoslo. Estábamos recién partiendo a pololear, por decirlo así. Fuimos al Santa Lucía, pensando que íbamos a estar tranquilos en una placita chill de cojones. Llega una gitana con su hijo y como con 5 buenos repartidos alrededor de la plaza. Se acercó a mí diciéndome de que yo era muy bonita y que me pidió la hora. Después me preguntó así como si yo quería saber si él me amaba. Yo no sabía qué decirle porque estaba en shock y le dije qué bueno. Me empezó a leer la mano, me sacó la plata, los billetes de la billetera, después me los devolvió y después le robó 20 lucas a él y se fue. Y nos profesó que nos íbamos a casar y que nos íbamos a amar eternamente por la ofrenda a Dios. Perdí 20 lucas, pero gané amor. Señala Freud es
que la risa es una forma de liberación de energías pulsionales que nosotros no somos capaces de evidenciar por vías racionales. Y es muy interesante porque fíjate que Chaplin señala que nos reímos de aquellas cuestiones que son complejísimas, que son terribles, y lo interesante de las anécdotas es que son cosas que uno cuenta porque tienen algo de entretención. Si no fueran entretenidas no las contaría, o sea, ellos están contando algo que le llamó la atención, pero que también nos dejan una enseñanza, ¿no? Claro. Es como que es una forma, como tú dices, de lidiar con el dolor. De lidiar con el dolor. Pero hay una cuestión que también es muy interesante, que es una anécdota que le ocurrió la única vez en que se conocen Theodor Adorno, el filósofo, con Charles Chaplin. Y Adorno, que era un tipo muy serio, con muy poca capacidad, muy poco sentido del humor, va donde un tipo que está haciendo un acto de comedia, de alguien que venía de la Segunda Guerra Mundial, y que tenía un brazo falso. Y Adorno le da la mano y este tipo se saca el brazo, se lo deja en la mano a Adorno, y Adorno reacciona muy airadamente. ¿Y qué es lo que hace Chaplin, que está ahí al lado de Adorno? Toma el brazo y se pone a hacer una de sus típicas parodias. Y Adorno termina riéndose. Y Adorno saca en conclusión que el horror y la risa se encuentran a una distancia muy cercana. Una de las cuestiones interesantes, ¿no?, que tenemos en nuestras redes sociales, la triste realidad de la risa, de alguna manera sirve para lidiar con el dolor, y de hecho algunas cuestiones que son horrorosas nos generan risa. Revisábamos también con Mario la escena de la película Relatos Salvajes, una película argentina que te la recomiendo, demasiado buena, y hay una escena en la que el papá de un hijo, o sea, el hijo de una familia muy cuica, por decirlo así fácil, no muy adinerada, muy poderosa, más allá de cuico o no, muy adinerada, muy poderosa, atropella a alguien. Ese alguien fallece y el papá se le ocurre la mejor manera de solucionarlo, ofrecerle a la persona que le hace el jardín, a su jardinero, que se inculpe por el crimen de su hijo y le paga a cambio una suma importante y le pone los mejores abogados. Todo esto para que salga impune. Nos recuerda de alguna manera también el horror de lo que hizo el hijo de Larraín, ¿no?, acá en nuestro país, este político poderoso que logró impunidad, y uno ve este tipo de escenas muchas veces y si bien no nos reímos para disfrutar, sí nos genera esta risa como de, como que horroroso, ¿no? Qué horroroso, porque está muy conectada la risa con la tragedia, querámoslo o no. Ustedes comentaron, revisemos también lo que aparece ahí en las redes sociales para que tengan sus 15 segundos de fama. Mira, principalmente personas mandándole saludos a aquellos que estaban comentando su experiencia tragicómica. Lucho MR, Gonscu también le manda saludos a todos los que aparecían ahí contando su experiencia tragicómica con esta gitana que le robó 20 lucas, pero al parecer los unió eternamente en el amor. ¿Qué tal? Nosotros seguimos con más. All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre el zoológico porque hay varias cosas interesantes. La más interesante, no, mentira, son muchas, pero una de ellas que vamos a comentar tiene que ver con un trabajo de conservación que están haciendo con los flamencos, estos pajarillos rosados que andan por el norte muchas veces. Hay distintas especies, cuáles son ellas, por qué lo están monitoreando y bueno, qué se hace en el zoológico también. Mira, tantas preguntas para responder con Guillermo Cubillos, encargado de educación, conservación e investigación también en el zoológico Parque Met. Guillermo, ¿cómo estás? Nuestro público te da un aplauso. Hola, hola, buenos días. Gracias por la invitación, sí, gracias. Oye, Guillermo, ya, sorry por esta tontera, pero ¿te molestan mucho por lo de la piragua? Es recurrente, pero no, fíjate que me ha traído más retribuciones positivas que al contrario. Porque sabes que antes de hacer esta entrevista, bueno, siempre busco a los entrevistados, ¿cachai? Para ver cuál es su onda, y me salió una foto tuya, como un meme, que salía así como, encontramos a la piragua de Guillermo Cubillos. Ese soy yo, así que voy a cobrar derechos de autor por eso. Oye, Guillermo, vamos al tema del zoológico y... voy a dejarlo de los flamencos por un poquito más adelante. Bueno. Partamos por el trabajo que hacen en el zoológico de conservación. Explícanos qué tipo de especies tienen principalmente, para el que no ha ido nunca. Sí, claro, mira, el Zoológico Nacional viene renovándose ya hace bastante tiempo. Yo le hablo a la gente como esta revolución silenciosa de los zoológicos que están teniendo los últimos 20 o 30 años. Los zoológicos de ser meras exhibiciones de animales han pasado a ser centros de conservación hoy día. Básicamente los zoológicos han cambiado incluso su muestra de animales a lo que era antiguamente barrotes y una lápida de cemento en el suelo, ¿verdad?, donde los animales estaban constreñidos, ¿verdad?, en espacios muy pequeños. Hoy en día ya básicamente los exhibidores pasan a ser un ambientes más naturales, donde los animales, digamos, se asemejan mucho donde los animales viven. La manera es que tratar de que los animales tengan un mejor bienestar animal, expresen sus conductas naturales y a través de eso hacer una buena conservación. No sacamos nada con tener animales, ¿verdad?, en la última especie si está en precarias condiciones. La verdad es que el bienestar animal va desde... Es como cuando de repente se ve, no sé en qué zoológico, pero un oso polar, ¿no?, sufriendo en un clima que no tiene nada que ver con él. Por supuesto, y nosotros nos estamos preocupando de eso. De hecho, nuestro plan de animal, digamos, apunta justamente a aquellos animales que
tengamos la expertise bien Ya. para poder manejarlo y poder conservarlo de mejor manera. Sin ir más lejos, te hablaba de esta revolución silenciosa. El zoológico ya cumple 100 años. Ahora en diciembre, un zoológico que tiene una historia, digamos, y una herencia bastante importante. Hoy día estamos, los que somos más jóvenes, digamos, estamos haciendo esta revolución, ¿verdad? Llevando el zoológico a un centro de conservación, trabajando en el bienestar animal, haciendo educación para la conservación, vinculando a la gente, no solo acá en Santiago, dentro de los muros del zoológico, sino también en el territorio. Nosotros, ya mencionaste los programas de conservación, trabajamos desde Arica a Parinacota, ¿verdad?, hasta el sur de Chile, en la región de los ríos, con distintas especies claves, ¿verdad?, que hoy día están lamentablemente en categoría de conservación y en grados de amenaza, dada nuestra, digamos, nuestro accionar, básicamente. Eso es importante porque a veces, bueno, afortunadamente hace tiempo que no tenemos una noticia de este tipo, pero hay conservacionistas más extremos que tienden de repente a liberar ciertos animales, no hacer intervenciones, Claro. pero pareciera que se quedaron con la idea del zoológico de hace 100 años, que era una mera exhibición, Sí, por pero al final supuesto. el zoológico son aliados de la Mira, conservación animal. po. Exactamente, yo creo que los zoológicos, en la medida que avanza el tiempo, van a cobrar mucho más relevancia, dado que se han transformado en verdaderos bancos genéticos, como una especie como de Arca Noé, finalmente. Sí, por supuesto. Como hay un banco de semillas en un hay lugar un muy aislado. hay bancos, de hecho, las mismas especies son bancos genéticos de las mismas especies. A nivel mundial, los zoológicos trabajan colaborativamente entre ellos para intercambiar especies. Hoy día los zoológicos, los modernos, ¿verdad?, no van al África a capturar un animal para poder exhibirlo. Eso no se hace por un tema de bienestar animal, porque finalmente En no general, ganan. ¿cómo llegan? A través de intercambio con otros zoológicos, a través de programas reproductivos que los mismos zoológicos tienen, Ya. ¿verdad?, cuidando bien la genética, etc. Entonces, siento que por ahí esta revolución que te hablo, vuelvo al mismo término, Sí. va en esa dirección. Finalmente, los zoológicos hoy día son un aporte, y si no me equivoco, son una de las terceras instituciones que a nivel mundial contribuyen a la conservación de especies. No solamente es como zoológico, sino también la gente que visita los zoológicos, ¿verdad?, hace sus aportes a los programas de conservación, hace su vinculación también con los animales que están ahí mantenidos en esta institución. De los que hay en el zoológico ahí del Parque Met, ¿cuál es tu especie favorita o la más quizás en peligro de extinción, la más única, la Mira, más especial? Tírate así una... Personalmente a mí me gusta el pingüino de Humboldt. De hecho fue la especie con que hice mi tesis de magíster. Entonces como que por ahí tengo un vínculo más especial. Hoy en día ha cambiado eso, ahora es mi especie favorita del flamenco. También por la especie de estudio. Estoy haciendo mi tesis de doctorado ahora, trabajando en la ecología espacial de flamenco alto Ya, o sea, andino. estáis rayando con los flamencos. Entonces ahora, claro, ahora estoy rayando con los flamencos. Así que sí, generalmente ha sido por el lado de las aves. Pasemos entonces al tema de los flamencos, Sí. porque están haciendo un trabajo de conservación, Sí. o sea, uno de varios, Ajá. el de los flamencos alto andino en el norte. Entiendo que lo están monitoreando. Así Cuéntanos cómo se monitorean Sí. y para qué los queremos monitorear. Por supuesto, mira, hace más o menos unos 10, sin ir más lejos, 20 años atrás, las poblaciones de flamenco silvestre en Chile han ido declinando. Bueno, recordemos primero que en el mundo existen 6 especies de flamenco, ¿ya? En Chile existen 3 de ellas, que es el flamenco chileno, aldino y el de James. Ya. Esas ¿Todos 3, en el norte? todos en el norte, y el flamenco chileno también tiene distribución en tierras australes, en la Patagonia. Ah, no tenía idea. Sí, sí, tenemos flamenco en el sur de Chile, la especie flamenco chileno, y en el norte de Chile, Ya. que son poblaciones hoy día que actualmente están separadas, obviamente geográficamente, y estamos estudiando si hay alguna conexión entre ellos en sus patrones migratorios. Ya. Te cuento entonces, los flamencos hoy en día, dada esta disminución de las poblaciones y a la amenaza que actualmente tiene, como por ejemplo la empresa minera, con esta cosa de la explotación del litio, ¿verdad?, se han sometido ciertas áreas o zonas importantes donde los flamencos lo utilizan para reproducirse, alimentarse, refugiarse en invierno, etc. Entonces, este programa finalmente está apuntando a proteger esos sitios claves para los flamencos. Los flamencos se desplazan en el norte de Chile, no solamente en Chile, sino que Argentina, Perú, Bolivia, estos animales no conocen límites políticos ni geográficos. El ambiente de ellos, el rango de hogar, es todo el norte, todo el altiplano. ¿Ya? Y en ello hablamos Bolivia, hablamos Argentina, como te decía, y Perú. Entonces, cuando los flamencos se mueven finalmente, uno de los principales drivers o motores de sus movimientos de desplazamiento son las primeras necesidades, la alimentación y la reproducción. Por lo tanto, si nosotros tenemos actividades mineras o algún tipo de amenaza en el ambiente que dificulte esta función, digamos, de los flamencos, vamos a ver afectado obviamente la sobrevivencia de esta especie. En este caso puntual es el litio. En este caso u otras puntual, industrias antiguamente, bueno, se lleva explotando el boro, el litio hoy también. Hay distintas empresas que están haciendo explotaciones y que
Digamos, nosotros tampoco estamos en contra de ello. Hay que hacer un uso sostenible de los recursos, considerando también la biodiversidad. O sea, en el fondo, si nosotros respetamos a ciertos ambientes que son claves para la sobrevivencia de los flamencos, teniendo una explotación, digamos, sostenible, yo creo que se puede llegar a un consenso. ¿Y cuál es el problema entonces? Porque, como tú decís, no es tanto que saquen litio, sino que me imagino los residuos o cómo dejan el ecosistema. ¿Cuál es el problema? Un poco de todo, pero lo principal es el uso del agua, la extracción del agua, Ya. para producir una cantidad, no me acuerdo bien los pero una cantidad importante de litio. de litio. 1 kilo de litio se necesitan una cantidad enormes, litros de metros cúbicos de agua. Y esto afecta directamente a los humedales altoandinos, que son las cuencas que los van secando, ¿cachai? Entonces, al ir secándolo, a ir, digamos, sacando todo el agua de estas cuencas, finalmente los flamencos no tienen dónde nidificar ni dónde alimentarse. ¿Y en general los flamencos entonces ahí tienden a morirse o tienden a buscar otros lugares más hidratados? Lo más triste de todo, exactamente, es que la gente piensa que no, los flamencos, si no tienen un lugar bueno, se van. Ya. ¿Y eso en qué impacta a nosotros desde el punto de vista biocultural? El flamenco está ligado a las comunidades Licanantay en el norte, forma parte de la cosmovisión andina. Sí. Si ellos se van del norte, finalmente perdemos parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, ¿verdad? Perdemos patrimonio natural y cultural, que forma parte de Chile. Entonces, si te das cuenta, no solamente protegemos a las especies a través del cuidado del medio ambiente, sino también protegemos nuestro patrimonio cultural, que va arraigado con las especies. Oye, 2 preguntas en una muy relacionada. ¿Cuál es el estado de conservación de los flamencos en estas categorías que se habla? Y para profundizar en el estado de conservación, ¿sabemos más o menos cuántos hay en Chile? Mira, en los datos para las 3 especies, los últimos censos hablan, dividido por las 3 especies, tenemos, por ejemplo, en el caso del flamenco chileno, cerca de los 30.000 individuos, por el flamenco andino, cerca de los 40.000 individuos, todo esto en la zona norte. Ya. Y de James más o menos anda promediando los 20.000 individuos. De acuerdo a los datos, ¿verdad? Las poblaciones se han mantenido casi estables, excepto el flamenco andino, que ha disminuido mucho su población. Probablemente factor antrópico, como te mencionaba recién, etc. La mayoría de ellos se encuentran en estado vulnerable. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que si los flamencos o las amenazas persisten en el tiempo, de aquí a 20, 50 años más, probablemente pasen una categoría mayor de criticidad. Claro. Y de ahí estamos a un paso nomás de perderlo. Por lo tanto, es hoy en día donde tenemos que hacer estas acciones. Y como te decía, los zoológicos hoy día en acciones coordinadas hacen trabajo en el territorio y en terreno. Particularmente dentro del zoológico tenemos un núcleo reproductivo también de flamencos chilenos. ¿En el parque? En el parque, sí, y la gente puede visitarlo y un poco son como estos embajadores, que aquellos que están en estado silvestre, están en el zoológico, y la gente puede conocer, digamos, lo hermosas que son estas aves finalmente, y lo arraigado que está nuestra cultura también. Ese núcleo reproductivo a nosotros nos sirve también para investigarlo desde el punto de vista genético. Se han hecho varios estudios genéticos para ver cómo es la relación que tienen con las especies que están en el medio silvestre, etcétera. Oye, estamos viendo imágenes, de hecho, del norte. Cuéntanos cómo ponen esto, cómo lo monitorean, cuál es el dispositivo. Perfecto, mira, nosotros utilizamos un transmisor satelital que pesa menos del 10% del peso corporal del animal. Por lo tanto, al instalarlo no produce ninguna desestabilización en el vuelo. Son puestos una especie como de mochila. Tienen una especie de arnés que pasan por su pecho. Son instalados en el dorso del animal. Tiene una pequeña antena, tiene un pequeño panel solar también y tiene una batería que se va retroalimentando con el sol. Super. Esto dura aproximadamente unos 5 o 6 años de transmisión, que va transmitiendo harto tiempo. Y nuestro ciclo de grabación básicamente o del registro es 2 horas continuas del registro. Luego hay 36 horas de silencio, es por el tipo de plan que tenemos, si se quiere. Y luego 12 horas de grabación de nuevo. Las 36 lo agarran entonces día y después lo agarran de noche. Claro, tenemos ese ciclo. Sí, entonces, la idea un poco es, cuando instalamos estos transmisores satelitales, procedimiento, dicho sea de paso, que no dura más allá de 20 minutos, una vez que el animal es capturado de una manera sin comprometer el bienestar animal. No hemos tenido ningún caso de que hemos capturado un flamenco y se nos haya muerto, por ejemplo. O sea, fracturas. Todos exitosamente han salido volando, como se puede ver en pantalla, con este transmisor a la espalda. Hasta el momento tenemos las 3 especies representadas. Tenemos 25 flamencos marcados con transmisores satelitales. De hecho, están marcándolo. Ahí hay uno, ese es un flamenco, ese es un flamenco. Y el trapito que le ponen es para que no se estrese. Exactamente, se pone un trapito ahí en el ojo, como tú bien dices. Y lo aprovechan de medir. Se mide el tarso, el metatarso, se toman muestras de pluma, de sangre. O sea, aprovechan de hacerle como un examen todo. preventivo. O sea, piensa tú que capturar un flamenco silvestre es súper complejo.
tener un animal de esto es como casi sacarse la lotería y poder tomar la mayor cantidad de muestras posible. Para oro científico, diría. Exactamente, con ellos tú puedes ver cuál es el estado de salud de los mismos ecosistemas. Son como una especie de indicadores de la salud del ecosistema. Si hay algo que está pasando con los flamencos es porque está ocurriendo algo en el ambiente. Es el transmisor. Súper. ¿Te das cuenta? Es un procedimiento, como te digo, que dura no más allá de 20 minutos. Ahí tiene la antena. Y es removible. Y muy buena pregunta, porque el teflón con el cual va fijado el transmisor satelital se degrada después de 6 años. Ahí se le cae solo. Y recuperamos el equipo, podemos reciclarlo y ocuparlo. Que lo que he botado tiene GPS. Digamos. No, tiene GPS y lo reciclamos, ponemos una nueva batería y podemos poder utilizarlo. ¿Entiendes? O sea, hay un uso que podemos hacerle en el tiempo. Oye, Guillermo, te habrás dado cuenta, tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos. Como por ejemplo... ¡La ruleta! Y tenemos esta ruleta, Guillermo. Cada uno de los colores se corresponde con una pregunta que haría un niño o una niña sobre los flamencos. Bien. Entonces yo la giro, digo la pregunta a la cámara y tú respondes, ojalá lo más largo que puedas, para que todos quedemos conformes en la casa. ¿Te parece? Giremos la ruleta entonces a la cuenta de 1, 2 y 3. Estamos conversando con Guillermo Cubillos, encargado de educación, conservación e investigación en el zoológico Parque Met. La ruleta se detuvo en el color morado. Veamos qué pregunta se corresponde entonces con el color morado. ¿Por qué los flamencos son rosados? Responde el experto. Buena pregunta. Los flamencos son rosados básicamente por su dieta. Estos animales se alimentan de microcrustáceos, la famosa Artemia salina, entre otros, copépodos y otras cosas más, que le dan la coloración a sus plumas. Cuando un flamenco nace y es pollo, tiene una coloración gris media blanca. O sea, y en la medida que va creciendo, se va tornando la coloración hacia el color rosado, ¿ya? Y eso básicamente es por una cosa que es genética, que la traen también los animales, los patrones de coloración, los patrones de las plumas, cuáles plumas se tiñen o no se tiñen, cuáles se tiñen negras, cuáles se tiñen rosadas, eso es todo genética. Pero el color y la intensidad del color rosado se lo da particularmente la dieta que comen el animal. O sea, si veo un flamenco más o menos desteñido o blanco, ¿es porque es más joven o no necesariamente? Bien, buena relación ahí. En la medida que el animal va envejeciendo, más adulto, va tornándose un poquito más rojo. En el caso de los machos, cuando entran en la estación reproductiva, también se ponen de colores más intensos para atraer a las hembras, sobre todo el cuello. Pero claro, yendo para atrás, en la medida que el flamenco es más pálido, más paliducho, medio gris, es porque es un juvenil. Y otra cosa, aparte de la alimentación de estos microcrustáceos que te decía yo, también está un componente que tiene que ver con el ambiente. Habla la parte del estrés del ambiente, genera también cambios de la coloración del plumaje. O sea, ¿te puede decir qué tan bien o mal está el indicador de la calidad de la salud del ecosistema, como te hablaba yo hace un momento. Entonces, sí. ¿Y cuál indicador me diría que el ecosistema está más o menos mal? Que aparezcan unas pintitas de ciertos colores. O que el color sea muy pálido, que el animal siendo adulto aún sea muy pálido. Entonces ahí tú decís, tiene cierta edad y está blanco, algo no calza. O no se está alimentando muy bien, o la calidad del alimento está bajando, porque a lo mejor no hay agua, porque no hay la suficiente cantidad de microcrustáceos en el ambiente, etc. Te das cuenta que tú puedes hacer distintas relaciones en la medida que vas viendo el animal. Buena. Guillermo Cubillos, encargado de educación, conservación e investigación del zoológico Parque Met. Oye, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Que estén muy bien y nosotros seguimos con más. All You Need Is Love. La máquina del tiempo. Viajemos a una época en la que los libros no estaban en la Biblioteca Nacional, no estaban en PDF. ¿Cómo eran las bibliotecas en la antigüedad? Viajemos en el tiempo para descubrirlo, ¿te parece? Bueno, en la antigüedad, Mesopotamia, Sumeria, por ahí por el año 2500 a.C., teníamos ya unas primeras colecciones de tablillas de arcilla con escritura cuneiforme, usadas para registros principalmente administrativos, leyes, tú podrías decir cuestiones fome. No había ficciones, no habían cuentos, no había una idea de transmitir mucho a través de los libros, ocio, sino que más bien cosas administrativas, leyes, etc. La Biblioteca de Alejandría, eso sí, llegó en el siglo III a.C., una de las más célebres, seguro la conoce, se menciona en películas, en el colegio, etc., y buscaba reunir todo el conocimiento del mundo antiguo en papiros. Los reunían ahí en la Biblioteca de Alejandría. Esto en el siglo III a.C. En Egipto, Grecia, empezaron a aparecer bibliotecas asociadas principalmente a los curas, templos, escuelas filosóficas también, que no estaban necesariamente vinculadas con la iglesia. Entonces el acceso era principalmente o para eruditos
o para sacerdotes. De nuevo, muchas de las cosas que hoy día damos por hecho y que están democratizadas, en esa época, en la antigüedad, solían ser para las élites. En Roma surgieron bibliotecas públicas, como las de Asinio, Polión y Augusto, que le daban un acceso más amplio a aquellos ciudadanos letrados que no necesariamente pertenecían a las élites. En la Edad Media seguía todo esto muy amarrado a los monasterios, porque eran ellos los que custodiaban y copiaban manuscritos a manos, abadías en esa época, preservando textos clásicos y religiosos. De hecho, habían talleres donde monjes copiaban libros, se llamaba escriptoria, labor lenta y costosa. Piensa, en vez de fotocopiar un libro de 200 páginas, que alguien tenga que estar leyendo y pasando la mano al otro lado, la fotocopia a la antigua, con un pergamino en esa época como soporte principal. Ahora estamos viendo, de hecho, ahí en las pantallas de Santiago Televisión, los amigos de la radio, como siempre, la invitación a que nos vean también por las imágenes, la cantidad de libros que hoy día conocemos de forma moderna y que en la antigüedad no era posible. Ya sabrás qué es lo que hizo posible todo esto, ¿no? La imprenta, te lo voy a contar ahí más adelante. Pero las bibliotecas universitarias aparecieron en instituciones como Bolonia, París, Cadenas y Seguridad. También muchos libros se encadenaban a los estantes para evitar robos debido a su alto valor. Y por supuesto, con la imprenta esta cuestión se democratizó y en la actualidad tenemos bibliotecas públicas, comunitarias, acceso gratuito y universal a libros impresos, recursos culturales. En el metro, por ejemplo, existe Bibliored, donde tú puedes de forma gratis sacar un libro. En algunos malls también hay bibliotecas gratuitas, distinto a como era la antigüedad, ¿no? Reservado a las élites, a los sacerdotes, etc. La digitalización ayuda también a que muchos puedan de repente bajarlos por internet, derechamente, sin necesidad de ir a un lugar físico. Hay colecciones online, libros electrónicos accesibles de cualquier lugar. La tecnología de gestión también, ya no solamente los tenemos de forma física, sino que tenemos catálogos digitales, préstamos automatizados. No sé si ha ido a la Biblioteca Nacional, yo fui hace como un año, la última vez que fui, y toda la cuestión funciona digitalmente. Ya no están viendo los préstamos. De hecho, tú los ves en una pantalla y te avisan, diríjase al mesón no sé cuántito a retirar su libro. Bibliotecas híbridas, de hecho, como la misma Nacional, que combinan espacios físicos con plataformas virtuales, ofreciendo talleres, acceso a internet y material multimedia. ¿Qué te parece? Se metió la tecnología incluso en las bibliotecas, que en un principio eran tablillas de arcilla ordenadas, puras leyes, pura cuestión administrativa, y hoy día tenemos desde cuentos hasta poemas, literatura, ficción, no ficción, documental, etc. Gracias también a la tecnología y a la democratización de la literatura. Seguimos con más. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más ciencia. Te voy a contar sobre un cruce, de hecho, entre la ciencia, la academia y lo religioso. Que a mí me encantan esos cruces, ¿no? Porque muchas veces es fácil desde el mundo agnóstico o ateo decir, la religión es una tontera, pero mira esta noticia que te traigo. Bueno, de hecho hemos hablado acá, antes que te profundice en esta noticia, hemos hablado de la religión, pero desde la antropología de la religión, lo importante que es la espiritualidad para toda la gente, no hay que desmerecerla, todo es digno de ser estudiado. Y por ejemplo acá estudiaron el manto sagrado de Turín. ¿Te suena? Búscalo en Google si es que tiene un celular a mano, pero este manto asociado a Jesucristo, ¿no? Que tiene, dicen, una cara que se habría impregnado porque fue con ese manto con el que lo taparon cuando él falleció y lo encerraron en esta cueva donde desapareció. Lo estamos viendo, de hecho, ahí en las imágenes de Santiago Televisión se ve como que la transpiración de Jesucristo hubiera dejado impregnada una figura ya, pero parece que todo eso es falso, porque pareciera que el manto sagrado de Turín es una obra de arte. No proviene de un cuerpo real, como nos han metido esta historia en la cabeza por tanto tiempo. Durante siglos, este manto ha generado controversia entre creyentes y científicos, porque mientras algunos lo veneran como la tela que envolvió a Jesucristo, todo este rollo que te estaba contando yo recién, otros lo consideran derechamente una falsificación medieval. Así que ojo con eso, porque se rompe de alguna manera un mito que veníamos acarreando hace mucho tiempo, y probablemente si yo te mostrara esta imagen y te contaba esta historia que te acabo de contar, que te hubiera dicho, sí, pues la conozco de todo el tiempo. Pero el gran hallazgo de este estudio es que podría no pertenecer y no tener nada que ver con la figura que aparece en la Biblia mencionada muchas veces. Ahora, un nuevo estudio, de hecho, refuerza la teoría de que la imagen que aparece ahí no corresponde a un ser humano real, sino que es una creación artística. Esto gracias al investigador brasileño Cícero Moraes, especialista en reconstrucción facial histórica, que analizó la figura de este manto con varias herramientas digitales y dijo lo siguiente: las formas rígidas
rígidas y rectas del cuerpo no coinciden con la anatomía humana. Según su investigación, que publicaron en Archaeometry, la imagen pudo crearse al frotar un lienzo sobre una escultura en bajo relieve, es decir, no sobre un ser humano, sino que, anda a saber tú, sobre piedra o cualquier material con el que se hacen las esculturas en esa época. Esa técnica entonces explicaría sus rasgos distorsionados. El sudario, que fue documentado hecho por primera vez en Francia en 1354, muestra la silueta de un hombre con barba, heridas similares a la de la crucifixión, y aunque la Iglesia Católica no avala su autenticidad, hay muchos devotos que lo vinculan a Jesús. Sin embargo, este científico Moraes demostró que la tela no presenta las deformaciones naturales que dejaría un cuerpo tridimensional, o un cuerpo real, por ponerlo en palabras sencillas. Y de hecho, para comprobarlo, comparó dos escenarios. Una tela sobre un modelo humano en 3D y otra sobre un bajo relieve, como una escultura. Solamente el segundo método, el de bajo relieve, no del ser humano real, replicó los contornos rígidos que se pueden ver en este manto de Turín, un efecto similar al de la máscara de Agamenón, que es un artefacto griego también que se aplanó tras moldearse en un rostro. Así que a no creer las cosas solamente porque parecen coherentes, ¿no? Porque cada uno ve esto y dice, ah, sí, se parece a Jesús, tiene que ser Jesús. No, un investigador lo cuestionó y mira, llegó a una conclusión interesante. Podría haber sido una obra de arte hecha sobre una escultura, pusieron el manto y claro, quedó una figura humana, pero no era un humano real, necesariamente. Seguimos con más. All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar sobre los hombres. Masculinidades, se le dice a aquellos que lo explican, que lo estudian, que lo analizan. Con Roberto Celedón Bulnes, psicólogo, director de la Fundación Crea Equidad. Roberto, nuestro público te da un aplauso. Gracias por estar acá en el programa. ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias por la invitación y hablar de este tema que convoca. Oye, Roberto, una pregunta gigante. Y después vamos desmenuzando. ¿Qué es ser hombre? Es una buena pregunta que antes no se hacía mucho la pregunta. De hecho, lo estudios... Más allá de tener pene, ¿no? Sí, de acuerdo. Y más allá de eso, porque hay... La construcción sociocultural. Sí, tal cual. Se empezaron mucho, sobre todo en Latinoamérica, había estudios que empezaron a los 70 y tantos, que era más bien que empezaban a hablar de las nuevas masculinidades, como que saliendo de una idea, de una tradición, como que ser hombre no se cuestionaba y había una cierta idea de ser hombre... Lo biológico, pero también como una idea universal, ¿verdad? Ya. Que ser hombre era ser importante, tener poder, tener influencia, poder tomar decisiones... Ya. Ser proveedor, ser padre, hay un montón de pruebas que se mostraban que eran vinculados a la forma de ser hombre. Ya. Y tener que demostrar que ese es hombre. Nunca, en los estudios de mediados de los 90, sobre todo en Latinoamérica, que se empezó en la producción en temas de estudios de masculinidad, era como que ser hombre era era una demostración en distintas etapas. Tú no eras hombre solamente por tener pene. Entonces una construcción, como tú bien señalas, que esa construcción tienen ritos, tiene pruebas, tienen distintas exigencias. Pero como hilo conductor o hilo común, uno podría decir, se empezó a ver en esa época el demostrar que se es hombre. Demostrar. Eso mostrar. Entonces, ¿qué las demostraciones? Por ejemplo, demostrar que tú no eres niño, ¿verdad? Te vas haciendo hombre y por lo tanto que no eres homosexual, para mostrar que eso era considerado un no, como una suerte de crítica. Claro. Y que tienen que demostrar que no es mujer. A todo lo asociado a los estereotipos y todo. En los no se hace mucho de esta... Como de arrancar de ciertas categorías. De buscar arrancar. Y lo que muestra, lo que es interesante en el estudio de los hombres, que no es solamente arrancarse, es para... Porque eso es... A ver, voy a hacer una parada. Sí, dale. Porque ¿por qué se habla de ser hombre y hoy se habla antes hablamos de masculinidad y ahora hablamos de masculinidades, ¿ya? ¿Verdad? Porque existen muchas formas de estar en el mundo y de estar y que no tuviera una cierta asignación ni de roles, ni de estereotipos, ni tampoco de posiciones en relación a los hombres. Pero ¿qué muestran los estudios con los hombres? Es que
existe una jerarquización, existen formas más deseadas y más prestigiosas de ser hombre comparativamente con otras. Entonces, la prueba de demostrar que uno es hombre es buscar, y le hablas tú a esta jerarquía, que tú sabes que en los estudios muestra que es muy bajo los hombres que se identifican con todos estos rasgos estereotipados. Sabemos que es distinto según dónde estás, es distinto, puede decirlo, en la cárcel ser hombre, que tiene ciertos códigos, que es distinto que la sociedad, que es distinto un nivel escolar, que es distinto, pero en todo está basado en fuerza, a nivel social, cierto color de piel, una relación con las mujeres, ser heterosexual, tener cierta posición económica y todo. Y no todos se vinculan a eso. Dicen algunos estudios que cerca de un 7% de los hombres se identifican en esos rasgos. Eso es una diferencia y que hace que, por lo tanto, los hombres tienen que demostrar para no ser molestados, humillados, para que no, si lo ponemos en lenguaje escolar, para que no sean sujetos de bullying, ¿verdad? Entonces tú haces cómplice de una idea de masculinidad que es más prestigiosa, más deseada, para justamente uno no ser sujeto de ser marginalizado o de ser excluido. Ahora, esto, de hecho, el sociólogo José Olavarría habla de los mandatos, ¿no? Y uno podría decir, de repente, para las feminidades, que ya lo vamos a conversar también en el programa, producto también del patriarcado que ha construido a la mujer como un objeto de deseo, un mandato muchas veces para las mujeres es ser bella, ¿no? O la belleza. Y eso también le genera ciertos problemas de salud mental. Para los hombres, también conformar con estos mandatos puede de repente ser una exigencia bien dura, ¿no? El demostrarlo, el ser fuerte, el ser proveedor, porque al no conformar con esto, así como aquellas mujeres que no se sienten cómodas con su cuerpo, por ejemplo, puede ser un problema de salud mental, ¿no? Es un problema de salud mental, es un sufrimiento. De identidad incluso. En algunos pueden tener algunos rasgos y también de identidad. Cuando uno pregunta así muy claramente, los hombres se deben al trabajo. El ser proveedor, el trabajo es un tema muy dominante en ser hombre y te da respetabilidad social. Eso se ha mantenido más o menos invariable en todos los estudios y en todos los tiempos. Una dimensión que ha tenido cambio y transformación ha sido la paternidad. Eso ha tenido cambio y transformación. Como las formas de ser papá. La forma de ser papá. Y una idea de que la forma de la autoridad asociada a la figura del hombre, porque el trabajo, el ser proveedor, no solamente te da respetabilidad social, en la lógica de los hombres también te da una cierta poder. El poder económico, el poder de poder definir un montón de temas tú definir tus grados de presencia en las tareas domésticas, en el cuidado, en la crianza y un montón de otros campos. En lo laboral también, el poder definir qué hago y qué no hago, te da poder. Sí. Y la paternidad sí, el lado que uno ha mostrado que los hombres han hecho algunos más procesos de cambio que permite que aparezcan otras dimensiones más afectivas, más de complicidad, más de juego, más de otras dimensiones en que la autoridad ya no es la misma figura con que está. O sea, diríamos que el hombre cuando se transforma en papá cambia también la percepción de su propia masculinidad de alguna manera, la va flexibilizando, va entrando en otros terrenos. Va entrando en otros terrenos. No creo que haya sido un cambio tan grande. Yo estoy de acuerdo que algo pasa ahí. No es lo mismo, pero no es un cambio tan... son tendencias al cambio en las paternidades, más que un cambio en la masculinidad propiamente. Del día a la noche, digamos, cuando nace la guagua, claro. No. Sí saben los hombres que son padres de hijas mujeres, se hacen más preguntas hoy y son más sensibles hoy a los cambios en la sociedad y a las interpelaciones que nos hacen y que nos tenemos que hacer en estos contextos de los cambios, ¿verdad? Sí. En distintos, los que tienen hijas mujeres tienen una mayor sensibilidad. ¿Por qué? Porque lo ven y hacen las preguntas y se hacen las preguntas. Los hijos hombres todavía existe una cierta transmisión como más tradicional.
Oye, Roberto, apareció una encuesta hace poquito de la UDP que decía, dentro de muchas otras cuestiones que analizaron, pero un titular relacionado con las masculinidades, que la primera palabra que se le viene a la mente a los encuestados, más de la mitad, al escuchar la palabra hombre, es machista. Sí. ¿Qué te parece ese resultado? ¿Esperable? ¿Obvio? ¿Te sorprende? Después vamos a entrar ahí en el porqué, pero a priori. ¿Es algo que se viene viendo hace rato? ¿Asociar al hombre al machismo? No, no tanto. El machismo sí, está, el ponerlo en palabras yo encuentro que es novedoso en ese sentido. No es, diríamos, de los últimos, a lo mejor 8 años, 10 años, no era común escuchar que esa es la definición de hombre. Me hace sentido que aparezca hoy, mucho más claro, porque hoy hemos visto mucho más una tendencia de los hombres de reaccionar con ciertos malestares a los movimientos de derechos de las mujeres, del movimiento LGTBIQ+, y de otros derechos del niño. A los hombres les incomoda los derechos. Y de hecho, si uno hace una relación y suma los porcentajes, las tipologías que hizo ese mismo estudio de la UDP y lo compara con el estudio del PNUD del 2009-2010, 2009-2010 se decía que cerca del 60% de los chilenos son más bien de corte tradicional. Desde el machista que uno ve caricaturizado, los más tradicionales, que es como somos una media naranja, somos complementarios, yo me dedico a la calle, pero somos familia, y tú de una forma más... a los que son declarados neutros de género, como que hacen porque las cosas ocurren, pero no hay un cuestionamiento ni a los poderes, ni a las relaciones entre hombres y mujeres. Yo colaboro en la casa, yo ayudo, yo hago, yo soy respetuoso a las mujeres. Ese mismo critican el sexismo hostil, pero el sexismo más benevolente, se adscriben a eso, entonces, porque uno ve distintas preguntas y según eso uno lo podría calificar uno más como de un corte más, claramente más de, por ejemplo, el piropeo, ¿verdad? Que el piropeo eso era considerado violento por la gran mayoría, que no es permitido, y el otro, en cambio, el que la mujer cuida más y mejora a los niños chicos, todavía sigue muy presente en nuestro imaginario. Y tú dijiste, en los últimos 10 años, entonces, no te sorprende tanto que se asocie más al hombre a la idea del machismo. ¿Por qué será? Conversábamos acá en otro programa con el Francisco Aguayo sobre este tema también, y nos decía que hay algunos hombres que le temen al feminismo o al avance de los derechos de las mujeres. Y yo pienso, ¿por qué habrá aparecido eso con tanta fuerza ahora, hace 10 años? ¿Habrá una ruptura ahí en el statu quo que deja a algunos, digamos, que no sé, que no se informa lo suficiente? Porque me pregunto, el voto femenino, por ejemplo, Elena Cafarena, estoy pensando en los 60, los 70, no sé si generó una ola de machismo como ahora estamos viendo la manósfera. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos 10 años que esto se intensificó tanto? Que apareció el machismo, la masculinidad tóxica ya como conceptos más fuertes, ¿no? Sí, si uno lo pone en distintos lugares, ¿verdad? En el mundo del trabajo, hoy la idea de los liderazgos y de quién ocupan esos lugares de liderazgo era un tema, ¿verdad? Como que la irrupción de la mujer en el mundo del trabajo podía cuestionar mis capacidades mías de poder adquirir más o mejores estatus o mejores condiciones laborales y todo. Entonces las mujeres entraron en esos campos y disputaron, y hoy están disputando el liderazgo. Lo hemos visto en muchas representaciones. Y eso genera una incomodidad a los hombres. Y las mujeres han usado estrategias más bien, las mujeres que están en estos cargos. Me sorprendió la presidenta de la SOFOFA, que tiene un discurso distinto, mucho más conectado. Pero en los otros lados es como que usan los recursos asociados a los masculinos. Ahí hay un primer campo, pero era una tensión de años. Hoy, ¿qué pasó a pasar? Es que empezaron lo voy a decir de un modo distinto. Cuando tú lees los movimientos de hombres más reaccionarios, ¿qué los ha incomodado a ellos? Todo un desarrollo, una cultura en torno a los derechos de las... lo voy a decir distinto, de que las políticas públicas y las legislaciones han entrado a la familia. Le incomoda la ley de filiación, le incomoda la ley de violencia de género, le incomoda la ley de identidad de género. Son todas
legislaciones, la creación de los tribunales de familia, no es tecnología, no es tanto ley, pero el poder asumir o no una paternidad a través del ADN, el que ya no, que antes era una potestad que había que probarlo, Claro. hoy se puede probar. La política pública ha entrado en el campo de lo privado y los hombres hoy están incomodados en lo privado. Entonces, las relaciones de conquista, las relaciones de género, aceptan que hay diversidad, pero a la vez ellos no se sienten y no lo asocian a su... Como su causa, ¿no? ¿O no? Más que eso. Como sus causas. Estamos hablando de un grupo, no Sí, estamos no, hablando, generalizando, sí, estamos hablando de los movimientos que serán entre, no sé, 18, 20%, pero que están ahí y que molestan en distintas redes sociales. De repente uno hace de juego así, mira en los Twitter, y estos grupos o estos personajes que se venden como conquistadores, ¿verdad? Como, y como que le hacen coaching a los artistas hombres. del ligue, les dicen. Los artistas del ligue. ¿Y cuáles son los discursos ahí? Mostrar poder, tener tu proyecto, que la otra no mostrarte tan interesado. Tiene una gran cantidad de discursos asociados. Lo que quiero decir es que los hombres se encuentran incomodados porque entraron al campo de la intimidad de la familia, la intimidad de la familia, y el Estado ha hecho y las mujeres lo han visibilizado, ¿verdad? Cuando ellas dijeron que lo privado es político, y ante los hombres mirábamos eso y lo veíamos, pero que lo jugábamos en el campo de lo público, pero cuando estamos entrando en el campo de lo privado, Incomoda. Claro. Oye, Roberto, te habrás dado cuenta, tenemos acá preguntas fascinantes, pero también tenemos juegos. Como por ejemplo... La pecera. Y tenemos acá una pecera llena de papeles. No hay que asustarse, Roberto, tranquilo, porque cada uno de estos papelitos tiene frases reduccionistas, provocadoras, relacionadas con lo que es ser hombre, las masculinidades. Entonces yo voy a sacar uno de estos papelitos, lo voy a leer a la cámara, y si lo que digo es una tontera, una lecera, está completamente equivocado, porque hay muchas creencias populares también acá. Tú la corriges y ojalá profundizas lo más que puedas, desarrollas y terminamos con algo más preciso. Si es que lo que digo es cierto, también lo confirma y desarrolla. ¿Te parece? Wow. Que leamos un papelito. Tenemos entonces acá uno, vamos a sacar otro por temas de transparencia. Mientras conversamos con Roberto Celedón Bulnes, psicólogo, director también de la Fundación Crea Equidad. Veamos qué es lo que dice la pecera. Los hombres son todos iguales. ¿Qué dice el experto? No. No, justamente, y esa es la gracia ha sido de todos los movimientos, también del movimiento LGTBIQ+, del movimiento de mujeres también, y muestra que los hombres somos muy variados, somos variados incluso a pesar de que nos vemos uniformes en ciertas cosas, pero somos muy variados y tenemos distintas formas de relacionarnos. ¿Cuáles dirías tú que son las nuevas masculinidades que están apareciendo y que podrían ayudarnos quizás a escapar de esta idea de que machismo es lo que más se asocia a hombres? ¿Ves masculinidades emergentes? Es muy interesante porque voy a tratar de hacer... Nueva masculinidad era un concepto que empezó en los 70. El movimiento Robert Bly, todo Michael Kimmel, habían varios que planteaban los grupos de hombres. Y aquí hubo bastantes colectivos que trabajaban el tema de masculinidad y que era muy importante porque se hacían cargo, por ejemplo, del cuerpo, del contacto, de los afectos, de las relaciones entre hombres y que no tenerle miedo a esos contactos. El heterosexual, homosexual, trans, pero empezó a incomodar nueva masculinidad porque nueva masculinidad con lo que nosotros empezamos a ver, con muy poco tú te defines un nuevo hombre, porque tú la figura estereotipal machista, y tú preguntas a los hombres, ellos no, cuando en las tesis sacaron su performance, los hombres decían, pero si no soy violador, se van a la concreto, ¿verdad? Entonces yo con muy poco cambié el pañal una vez al día o una vez al mes, o que yo le di papa. Estoy deconstruido. O soy un otro hombre. Entonces la deconstrucción tiene que ver mucho más con el poder.
Y eso es una dimensión que es menos, y que implica poder hacer unas renuncias, por ejemplo, en asumir en ciertos lugares para dar espacio a otras personas. Implica cuestionarme y someter lo que yo estoy haciendo cotidianamente a que si eso es o no, estoy ejerciendo poder ahí o no. Y empieza a hacerse uno preguntas incómodas. Eso creo yo que es mucho más una posibilidad de transformación a definir nuevas masculinidades. Nuevas masculinidades o masculinidades positivas, ¿verdad? Pega bien, da una idea a para dónde vamos. Pero se queda corta. Hay una discusión entre deconstrucción y la disputa por la masculinidad hegemónica. La masculinidad hegemónica es el hombre que te dije que es como el más que tiene mayor prestigio y es más deseado. Una forma es disputar la idea de que existe otra forma de ser hombre, pero que también construimos igual una jerarquía de un hombre que es a lo mejor más sensible, que es más conectado, que se preocupa del consentimiento, del desarrollo de la otra persona, puede ser o puede ser como deconstrucción, que puede ser en tema de poder. Es un debate en la masculinidad. Roberto Celedón Bulnes, psicólogo, director de la Fundación Crea Equidad, y a nuestro público te da un aplauso. Muchas gracias por estar acá en el programa. Muchas gracias. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. Hablamos de varias cosas. Te hice la siguiente pregunta al principio del programa. ¿Por qué hay gente que transpira más hediondo que otra gente? ¿Qué pasa ahí? Asumiendo que todos nos bañamos, que todos nos perfumamos, ¿no? ¿Hay diferencias biológicas acaso en nuestro cuerpo? Bueno, claro que sí. Y la respuesta está en las bacterias que habitan en nuestra piel. Porque el sudor, cuando sale, no necesariamente tiene un olor muy intenso, sino que son las bacterias propias de cada uno las que le dan de repente ese olor que tiende a molestar, y el cuerpo bacteriano que tiene una persona versus el otro no es el mismo, por supuesto. Ahí está la respuesta entonces. También hablábamos sobre flamencos y el zoológico de nuestro país, porque los flamencos son rosados y tantas otras cosas, y recién hablando también sobre las masculinidades. ¿Qué es lo que significa ser hombre? A propósito de una encuesta que apareció que asociaba principalmente el concepto de hombre a machismo. ¿Por qué llegamos a eso? ¿Cómo podemos salir de eso? ¿Avanzar? Etcétera. Como siempre, nos puedes encontrar completamente en vivo a las 11 de la mañana por radio, USACH y Santiago Televisión, y también las repeticiones que tenemos los fines de semana, YouTube, Spotify, etcétera. Nos encontramos en otra. Que estén muy bien. Chao, chao.